Romanos capítulo 13, verso 11, dice, ¿ya lo tiene? Qué bueno. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos, ¿de dónde? Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria a Dios. Y esto lo he titulado Tiempo de despertar. Tiempo de despertar. ¿Quién está dormido? ¿Todos están despiertos o todos están dormidos? Los que están despiertos levanten la mano. Ok, asumo que los demás están dormidos. Bueno, pero es tiempo de despertar, hermano. Dígale al del lado, es tiempo de despertar. Así venga de una vigilia, bueno, es tiempo de despertar. Fíjense que en una oportunidad, Napoleón dijo acerca de la China, él dijo, allí yace un gigante durmiente, déjenlo quietecito, porque si se despierta hará temblar al mundo. Y pensando en esto, no es otra cosa y no deje de pensar en la iglesia de Jesucristo. Y yo creo que la iglesia se ha quedado dormida. Aquilio, pero si yo estoy despierto. Ahorita se va a dar cuenta por qué la iglesia se ha quedado dormida. La iglesia se ha quedado dormida y sé que es así y en pleno 2018 la iglesia aún continúa dormida. Ojo, no estoy hablando de toda la iglesia, en general, a nivel mundial, porque hay una iglesia a nivel mundial que está despierta y muy despierta. Y en ese dormitar y en ese dormir de la iglesia ha sido movida por el espíritu de esta era, que es el espíritu del entretenimiento. Ya las iglesias no son iglesias, sino centros de entretenimiento. ¿Sabía eso? Se ha convertido la iglesia en un club social, desvirtuando el origen o la principal función de la iglesia. Ojo, con esto no estoy diciendo que no es malo esto de las luces, en que podamos alabar a Dios, pero la iglesia creo que ha desenfocado el objetivo principal. La iglesia se ha entretenido en otras cosas que no es lo fundamental. Y a eso es lo que yo llamo la iglesia que está dormida. La iglesia que no se da cuenta de lo que está sucediendo. No sé si les ha pasado. El pastor hace poco aquí habló de una iglesia que transformaron una canción como la canción de Despacito, que creo que todo el mundo la conoce, hasta los niños saben cuál es. Y a algún genio se le ocurrió cambiar la letra a esa música y la adaptó para alabar a Jesús. Y la gente, yo vi el video, yo vi a la gente en la iglesia saltando, cantando, bueno, no le voy a decir que bailando, pero faltaba poco. Y yo me aterré con eso. Aquilio, tú eres un viejo. Bueno, yo prefiero ser viejo. Inclusive me han dicho, Aquilio, tú eres un religioso. ¿Saben qué? Yo sí soy un religioso. Yo no sé si usted es religioso, pero yo lo soy.
Porque la iglesia es que es una cosa extraña, de verdad. Iglesia atacando a otra diciéndole que bueno, que tú eres religioso. A mí me lo dijeron en una ocasión, no, vale, lo que pasa es que yo lo asumí para mí, pero no era conmigo, o sea, era con mi iglesia. Pero lo asumí para mí porque yo soy parte de esta iglesia. Y lo que digan de esta iglesia, de alguna manera, por supuesto, me afecta. Ustedes son unos religiosos. Yo le dije sí, porque una persona religiosa, ¿saben qué es una persona religiosa? Una persona celosa por las cosas de Dios. Lo que pasa es que, claro, entonces lo que le faltó fue decirme que era un fariseo, porque los fariseos que hacían, enseñaban, pero no hacían. Ajá, eso es lo que pasó allí. Pero nosotros enseñamos y hacemos. O sea, el mensaje es el mismo. Si predicamos una cosa, actuamos en función de lo que predicamos, y lo que enseñamos y lo que decimos. Entonces, si me quieren decir que soy un religioso porque yo no acepto despacito, adaptado en la iglesia, bueno, yo soy un religioso. Pero un religioso es un celoso por las cosas de Dios. Si el Señor no perdonó a unos muchachos que agarraron un incensario para ofrecer un fuego extraño. Oye, pero era un fuego que Dios había ordenado. Sí, pero es que ellos no eran los calificados para hacerlo. Y de paso Dios no se lo pidió nunca. Pero ellos quisieron hacer una gracia y eso se le convirtió en una muerte. Murieron. Murieron bajo el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Entonces, no, yo me voy para la otra iglesia porque la otra iglesia es chévere. Cuidado que si en ese chévere usted ya no está dormido, usted se quedó roncando, dormido. Y es más, yo lo voy a llamar la bella durmiente. Hasta los niños saben cuál es la bella durmiente. Y hay iglesia que se ha convertido en la bella durmiente. Y está esperando que alguien la despierte. Esperemos que despierte antes de que sea tarde. Y ese es lo que tengo para ustedes hoy. Entonces, esa iglesia que está dormida, es una iglesia que no percibe lo que sucede alrededor. ¿Por qué? Porque hay una pereza espiritual, un fastidio espiritual. Yo lo voy a llamar así. Es más, creo que le dieron cloroformo espiritual. Agarraron los vapores de cloroformo y se quedaron dormidos. Y no se dan cuenta, y están pasando las cosas y no se dan cuenta. La gente deja de orar. Yo siempre he dicho que cada quien sabe cómo es su nivel espiritual. No tengo que venir yo a decirte aquí, mira, tú tienes que orar o tú tienes que hacer esto. Cada quien sabe cómo está delante de Dios. Y yo no vengo aquí a acusar a nadie. Yo solamente quiero que usted se vea a sí mismo y vea cómo está su nivel. ¿Estaré yo dormido? ¿Estaré cabeceando? Porque a veces uno cabecea y eso no es pecado. Pero quedarse dormido en una condición espiritual como la que estamos viviendo no es aceptable. No es aceptable bajo ninguna forma. Y esto comienza con tomar decisiones. Oye, me estoy enfriando. Y entonces tú tienes que poner interés. Por eso en la clase de los miércoles yo le digo a los hermanos, Dios los bendiga y Dios ve el esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron, ustedes pudieron haber hecho otra cosa. Se pudieron ir a sus casas, inclusive ustedes hoy aquí, pudieron ir a hacer mercado, pudieron ir a hacer cualquier otra cosa, pero ustedes eligieron la mejor parte. Eligieron venir aquí a recibir de Dios y a darle toda honra y toda gloria al Señor.
Pero la iglesia que está dormida dijeron, bueno, si yo falto el domingo a lo mejor ni se dan cuenta. Entonces ya no es un domingo, sino que se convierte en 2, en 3, en 4, y cuando vienen a ver, está roncando dormido y se convirtió en la bella durmiente. Y no hay quien la despierte. Y esa iglesia tiene que reaccionar, tiene que hacer algo. El Señor hizo mucho énfasis. Quiero leer en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 40. Evangelio de Mateo capítulo 26. Esta es la oración de Jesús en Getsemaní, antes de ser arrestado. Capítulo 26 de Mateo, verso 40. Jesús se fue adelante y dejó a sus discípulos aparte y se fue a orar solo. En el verso 40, Jesús regresa y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo aunque sea una hora. O sea, ni siquiera pudiste orar conmigo una hora. Bueno, el Señor le dice en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El verso 43 dice que, bueno, Jesús siguió orando otra vez y regresó y los halló. Oye, pero después que le hizo la exhortación se volvieron a quedar dormidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la iglesia recibe palabra, se despierta y después como que otra vez se vuelve a quedar dormida. Y es un fenómeno. Yo creo que cuando la persona tiene sueño se para, se incorpora. Una vez vino un predicador aquí, él dice, yo me tenía que levantar en la madrugada, pero yo no podía orar en la cama porque eso es mentira, yo me quedaba dormido otra vez. Y él dijo, bueno, como mi carne es débil, eso lo hizo él, ok, no estoy recomendándolo aquí, ni nadie lo vaya a hacer. Él dijo, como mi carne es débil y como ya sé lo que voy a hacer, me voy a ir para el baño. Y se fue para el baño y se paró en el bordecito de la bañera. Un bordecito pequeño, como de 10 centímetros. Y se paraba ahí, yo, vamos a ver si te vas a quedar dormido aquí. Claro, estaba pendiente porque si se caía, no lo recomiendo. Pero usted tiene que buscar el método. Ahí dice, no, yo me quedo aquí alabando a Dios en mi cama. No se engañe. Su cama y su almohada tienen algo que le produce algo. Sueño. Ganas de dormir, esa cobijita, esa almohadita. Y mi cama calientica, ay Dios, se duerme. Pero no, si voy a orar, no, yo me paro, voy, me lavo la cara, me tomo un café y me siento. Y bueno, el cuerpo se tiene que acostumbrar, bueno, no se va a ir de medio lado. Y si uno se está durmiendo, se para, se incorpora, se lava la cara, hace algo para cambiar, para avanzar. ¿Pero qué? La iglesia, bueno, está dormida a la oración. Y cuando dejamos de orar, empiezan a venir lo que dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Y empiezan a venir las tentaciones. Oye, hermano, pero es que yo no salgo de una. Estás dejando de orar. Estás dejando de orar. Estás dejando de estar pendiente, vigilando. Otra cosa que me preocupa, y yo creo que a Dios también le preocupa esto, es que la iglesia está dormida en relación o con relación a los dones espirituales. El pastor Eleazar, hace algunos viernes, estos viernes ha estado hablando acerca del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo para la iglesia, para esta iglesia, para la iglesia de Jesucristo a nivel nacional, para la iglesia de Jesucristo a nivel mundial.
Porque ¿qué ha pasado? La iglesia se ha entretenido tanto que sucedió como en el libro de Hechos, en el capítulo 19, el libro de Hechos capítulo 19, y yo quiero que usted lo busque. Hechos capítulo 19, verso 2. Yo no sé si usted había visto esta lectura allí en su Biblia. Hechos capítulo 19, verso 2. Entonces, la iglesia ha ignorado tantas cosas. Puede ser también indiferencia. O puede ser también insensibilidad a las cosas espirituales. Por eso es que hablo acerca de los dones espirituales. Insensibilidad a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Hechos capítulo 19, el verso 2. Verso 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Si hay, ¿qué? O sea, nadie se le ocurrió enseñarles o hablarles que el poder del Espíritu Santo estaba disponible para estas personas. Y saben que hay iglesias así, hay creyentes así, hay pastores que se han encargado de enseñar, maestros, profetas, evangelistas, otras cosas menos lo que realmente es el poder de Dios en la iglesia en acción, que es el poder del Espíritu Santo. Por algo el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, para ser testigos, para testificar de las grandezas y las maravillas que hace Dios. Y resulta que hay unos discípulos que se encuentran y dicen, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se compra? ¿A dónde lo venden? Nos estamos enterando, nos estamos dando por enterados que hay Espíritu Santo. Esto es asombroso, de verdad. Y si pasó aquí, o sea, no me extrañe que pase en la iglesia actual. Si pasó aquí en Hechos. Por eso es que la gente cuando viene aquí dice, oye, pero es que yo me siento aquí también. Lo que me predican aquí no me lo predicaban tal vez en otra iglesia donde yo iba. Porque a lo mejor la otra iglesia estaba dormida, pero esta iglesia está bien despierta. Porque esta iglesia se ha preocupado en ser sensible al Espíritu Santo, al mover de Dios. Pero hay otras que no sé en qué están sensibles. Serán las cosas de la carne. Pero en las cosas espirituales yo lo dificulto y lo dudo mucho. Créanme, y esto es en serio. No hemos ni siquiera oído si hay Espíritu Santo. Entonces en el verso 3 le dice, entonces le dijo, ¿en qué se bautizaron ustedes? Y ellos dijeron, bueno, en el bautismo de Juan. Que no estaba mal, o sea, ya eran nuevos creyentes, se habían bautizado para arrepentimiento y todo. El verso 4 dijo Pablo, bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él y que Jesús vendría después de él, y esto es en Jesús el Cristo. El verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, algo novedoso para ellos. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos ¿qué? ¿Quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Imagínense cómo se sintieron estos 12 hombres después. ¿Y eso estaba disponible para mí? Sí.
¿Y por qué nosotros no sabíamos nada? ¿Por qué nadie me enseñó acerca de eso? ¿Por qué nadie me lo predicó? Porque hay iglesias que están enfocadas en otras cosas. Y tengo que decírselos. Pero es tiempo de despertarnos, de salir de ese sueño profundo, de acabar con el entretenimiento espiritual. Yo no vengo aquí para que me entretengan. Yo no vengo aquí para que el pastor Máximo, ni la pastora Antonieta, ni el pastor Eleazar me entretengan, ni los músicos, ni los maestros de escuela dominical. Yo vengo aquí a ser edificado por la palabra. Yo vengo aquí para crecer. Gloria a Dios. Porque un cristiano que lee y estudia su Biblia, la palabra de Dios, y mantiene sus ojos abiertos, sabe que el Dios de este mundo, cómo se mueve y cómo se maneja. Yo le conversaba hace poco con el pastor Eleazar y le dije, a la iglesia le ha faltado discernimiento espiritual. Porque están sucediendo cosas, pero si nosotros fuésemos sensibles espiritualmente, escucharíamos todo lo que Dios nos está diciendo y todo lo que Dios nos está instruyendo para que abramos nuestros ojos. ¿Ustedes creen que todo lo que está pasando en el país no obedece a eso? Yo estoy seguro que obedece a esto. A que la iglesia despierte, de que la iglesia haga algo. Sí, Señor. A mí me preguntaban tantas cosas de la política, yo le dije, no, hay que enfocarse y escuchar lo que Dios está diciéndole a la iglesia. Hay que tener discernimiento espiritual, hay que ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué están pasando estas cosas? Señor, muéstranos. Y ahí, capítulo 13 de Primera de Corintios. Yo quiero que usted lo lea porque a lo mejor, pero es que hay dones del Espíritu Santo. A lo mejor usted no vino a hacer 2 viernes atrás, cuando el pastor Eleazar lo habló, pero yo tengo que leérselos para que usted vea que en la palabra de Dios habla acerca de los dones espirituales que son para la iglesia. Hermano, eso capítulo 12 de Primera de Corintios. Y eso es para mí, sí, si tú has creído en Jesucristo, el Espíritu Santo es para ti y los dones del Espíritu Santo son para ti, para edificación de la iglesia. ¿Y tú eres iglesia de Jesucristo? Te pregunto. Entonces los dones espirituales están a tu disposición. No crea que eso es para un grupo selecto. Eso es para toda la iglesia. No, pero es que, que el Señor le dé los dones al pastor Máximo nada más, y a la pastora Antonieta, y al pastor Eleazar, y a los maestros de la iglesia, y al hermano Aquilio, y a otros pastores por allí. Pero yo no. Eso es para ti. ¿Por qué? Porque son para edificación de la iglesia. Verso 4 de 1 Corintios 12, fíjense que el verso 1 comienza el apóstol Pablo diciendo, hermanos, no quiero que ignoren. Cuando dice que no quiero que ignoren, es que porque mucha gente estaba ignorando esto también en Corinto, en esa iglesia, que estaban pendientes de tantas cosas, pero se les olvidó que no ignoren que hay unos dones espirituales que son para ustedes, que son para la iglesia, para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Y ahí están. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios también, pero el Señor es el mismo. Dios te llamó a algo. Y a lo mejor mi ministerio no es el mismo que el tuyo, pero Dios te llamó. Y bueno, y como hay diversidad de dones,
Hay dones, hay ministerios también. Y en el verso 6 dice, hay diversidad de operaciones. Hay gente que Dios la usa de maneras que alguien no puede entender. Porque es el Espíritu Santo haciendo como Él quiere. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este les da espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, verso 9, a otro fe, el don de fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de hacer sanidades por el mismo Espíritu, a otro en hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, que es lo que venía hablando, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo te lo quiere dar, pero si tú no lo quieres tomar, lo vas a dejar con el regalo en la mano. Porque lo ignoras, porque no lo quieres o porque estás dormido. Pero si tú estás allí demandando, Señor, dame de los dones, Señor, dame sabiduría, dame palabra de sabiduría, dame palabra de ciencia, dame fe. ¿Para qué? Para bendición y edificación de la iglesia. Pero hay otros no, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero, Señor, dame. Y parece que esa fue la oración. Señor, dame dinero, Señor, que me den esto, que me den, y que me den, y que me den. ¿Y de lo espiritual qué? ¿Y de lo espiritual qué? Y predican de otras cosas menos de esto. Y esto es lo que trasciende, hermanos. Porque el dinero se va a acabar y se va a quedar aquí. Pero lo espiritual es lo que trasciende. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25, gloria a Dios. Y yo tengo que decirle a esta iglesia y a toda la iglesia que nos llegue a ver a través de internet, despierta iglesia, despierta. Es tiempo de despertar. Mateo capítulo 25 es una parábola que es muy conocida. ¿Ya saben cuál es? La parábola de las 10 vírgenes. Y el verso 1, el Señor cuando quería enseñar algo lo hacía así, a través de parábolas. Era un método que Él usaba para que todo el mundo entendiera. Y dijo, entonces el reino de los cielos es semejante o será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En muchas ocasiones, cuando se habla de aceite, el pastor Eleazar también lo enseñó hace algunos viernes. Ayer, el viernes pasado, hablando de los símbolos del Espíritu Santo, el aceite es uno de los símbolos que aparece en las Sagradas Escrituras para definir al Espíritu Santo. Entonces, fíjense, estas vírgenes hicieron provisión de aceite. Y bueno, aquí tenemos nuestro aceite. Y verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y dice, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 se durmieron. Fíjense que no se durmieron 5, se durmieron todas, las 10. Tal vez usted había pensado que no, solamente se durmieron las insensatas, porque es que son insensatas. No, se durmieron todas. Se durmieron. ¿Por qué? Porque, bueno, el esposo tardaba y toda la cosa. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, bueno, no sé, nosotros no tuvimos tiempo de ir a hacer la cola, no pudimos ir a comprar el aceite. Oye, regálame un poquito. Y épale, verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron y le dijeron, bueno, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras, bueno, vayan más bien a los que la venden, vayan y hagan su cola, compren para ustedes mismas. O sea, yo no te voy a dar de lo mío. Anda y prepárate. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, despiertas, esperando la venida de su Señor, entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras, después que hicieron sus compras, las vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él le respondió y les dijo, de cierto os digo que no las conozco. Y el verso 13 hace un llamado, el mismo Señor, y le dicen, velad, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando habla de velar, está hablando de estar alerta, de estar despierto. Nadie puede velar si está dormido. Yo voy a hacer vigilias de noche, pero en mi cama. Hay gente que dice, yo ayuno de noche y hago vigilia de día. Esos son los avispados espirituales. Dios nos necesita, hermanos, despiertos. Porque mientras estemos dormidos, Él no puede hacer nada. Porque fíjense que las prudentes, cuando se oyó el grito, ellas se apercibieron y se prepararon y estaban listas. No tuvieron que esperar nada. Y el Señor vino y ellas se fueron, las que estaban despiertas y apercibidas, las que estaban velando, pero las que estaban descuidadas espiritualmente, nada, el Señor se está tardando mucho. Mira, ya estamos en el 2018. El mismo mensaje se predicó en el año 95, que fue cuando yo me convertí. En el 82 también siempre se ha dicho que Cristo viene y que Cristo viene, y yo creo que a Cristo se le olvidó todo eso. A Cristo no se le ha olvidado nada, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque si Cristo hubiese venido ayer, aquí más de uno se queda porque está dormido. Pero para eso el Señor trajo esta palabra para ti, para que te despierte y te quedes despierto. No es que vas a esperar que venga en canto femenino para despertarte, mujer. La pastora ya está despierta, muy despierta. O los jóvenes van a esperar que venga Enciende la Llama 2018 para despertarse. Ahí es que me voy a consagrar. O los hombres de éxito van a esperar a octubre que sea hombres de éxito para despertarse los hombres. Hermanos, tenemos que estar velando permanentemente. No, es que yo me voy a consagrar en Canto Femenino 2020 porque ahí es, el 20 suena bien, ese 2018 no me gusta. En Canto Femenino 2020, wow, suena grande, suena gordo, redondo. Y Hombres de Éxito 2030. No, es ahora, hermano, es ahora. No tienes que esperar un evento para despertarte. La iglesia debe estar despierta, permanentemente, velando, alerta. ¿Por qué? Porque no seamos hallados durmiendo. Debemos estar listos y preparados. Debemos despertar a la realidad espiritual que vive nuestra iglesia, que vive nuestro país. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando a ver qué es lo que va a pasar. La iglesia tiene que reaccionar. No sé si a usted le ha pasado
que usted se ha quedado dormido y llega un momento que se duerme tan profundamente, pero muy, muy profundo. Usted ni se imagina lo profundo que usted se queda dormido. Y de repente el cuerpo manda una señal del cerebro, porque es que está tan profundamente dormido que el cerebro manda una señal para que te despiertes y de repente te levantes y que, ¡ah! No sé si le ha pasado eso, como que se está muriendo. Esa es la palabra. Entonces el mismo cerebro le da un chispazo ahí, le mete un electro para que usted, reacciona, porque es que estás tan profundamente dormido que me preocupa. Y no sé si a usted le ha pasado eso, y hasta se sienta, ¿qué me pasó? Esa es la tensión, esa es la preocupación, ese es por estar haciendo cola, ese es por eso. Entonces de ahí usted tiene hasta miedo de dormirse. Y si me duermo y me vuelve a pasar lo mismo, usted se para y tengo que ir al médico, tengo que hacerme un examen, ese es el colesterol, ese es esto, eso es porque no estoy comiendo esto, eso es por tal cosa. Y usted reacciona. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted? Sea honesto, levante la mano para que usted vea que usted está vivo. Sí le ha pasado, ¿verdad? ¿Y cómo se siente usted? Cuando hasta se sienta y se le cuenta a todo el mundo, ¿sabes qué me pasó? Llega al trabajo, ¿sabes qué me pasó? Oye, me quedé tan dormido que me desperté como que me estaba muriendo. Como que algo me aprisionó, algo como que... Le cuenta a la esposa, le cuenta a la hija, no le entiende, pero le cuenta también al bebé, le cuenta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no quiere que le vuelva a pasar. Entonces, no, hay que llevar la vida más con calma. Lo que hay es que estar preparado. Hay que estar preparado. Quiero leer otros versos, está en Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 14. Pablo hablaba mucho de esto porque yo creo que él veía esto en la iglesia. Como que predicaban y predicaban y predicaban y predicaban y enseñaban y predicaban y enseñaban. Y había que repetirle el mismo mensaje, la misma cartilla todos los años. Despierta iglesia, despierta iglesia. Capítulo 5 de Efesios, otra iglesia, la iglesia de Éfeso. Primero le habló a la de Corinto, después le habló por allá en Hechos, ahora le habla a la iglesia de Éfeso. Aquí en el capítulo 5, el verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate. Despiértate y levántate, iglesia. Eso es lo que tienes que hacer. Porque a veces nos despertamos y nos quedamos en la cama. No sé si a mí me pasa nada más. Pero resulta que me despierto y me quedo en la cama y algo sucede. Me quedo dormido otra vez. Entonces te paras, tienes que pararte. No, 5 minutos más. Y ese 5 se convierte en 10. Y después la alarma se convierte en 20. Y después te quedas dormido, después llegas tarde. Después dice que fue el metro, después dice que fue la camioneta. ¿Por qué? Porque te quedaste dormido. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios que andan durmiéndose y siguen dormidos, sino como ¿qué? Como gente sabia. Aprovechando bien el tiempo, no entreteniendo ni perdiendo el tiempo en tonterías. Y me disculpan la palabra, pero a veces perdemos el tiempo en tonterías, en cosas que no edifican. ¿Y qué provecho trajo eso? Nada, perdiste el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y bien malos que son, ¿oyeron? Por tanto, no seáis como. Es lo mismo que le dijo el Señor a la parábola, ¿verdad? Es lo mismo. Sino como entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cómo sé y cómo entiendo la voluntad de Dios? Cuando soy sensible al Espíritu Santo, cuando estoy despierto, cuando sé cómo Dios se está moviendo,
cuando sé cuando Dios está actuando, cuando sé que Dios me habla. Cuando Dios te dice, epa, ¿qué vas a hacer? Estás escuchándole. Pero si lo haces y ni siquiera sentiste, ¿qué pasó? Nada, está dormido. A la iglesia de Tesalónica, Pablo también le escribió, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Bueno, pero es que había un fenómeno de sueño en la iglesia a nivel mundial. Sí, es un fenómeno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. ¿Lo tiene? Qué bueno. No, todavía escucho hojas. Ah, ya lo encontraron. Por ahí escuché otra hoja. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, como las otras iglesias. Yo le estoy hablando a esta iglesia. Yo le estoy hablando al Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Si los demás quieren dormir, que duerman. Pero, hermano, no es tiempo de dormir. Dígale al del lado, no es tiempo de dormir. Hablando espiritualmente. Y físicamente tampoco. Ahorita es el momento de Dios para ti. No es tiempo de dormir tampoco. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Una persona que está en sus plenos sentidos, está sobrio. Ve bien, escucha bien, anda derechito, está sobrio, está en su juicio cabal. Todos estamos en nuestro juicio cabal, ¿verdad? Entonces estamos sobrios. Qué bueno, gloria a Dios. El verso 7, porque pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como un yelmo. Con nuestra esperanza de salvación, velando y orando, vigilancia espiritual, lo llamé esto. Vigilancia espiritual, mantente despierto, sobrio, en tu juicio cabal. Y yo tengo que concluir diciendo esto, que aparece aquí en Romanos, capítulo 11, verso 8. Tenemos que ser librados de esto, iglesia. Y estoy hablando de esta iglesia y estoy hablando de la iglesia a nivel nacional, la iglesia venezolana. Porque estamos en Venezuela y la situación nacional de la iglesia me preocupa. Como líder me preocupa. ¿Por qué? Porque Romanos, capítulo 11, búsquelo allí en su Biblia. Tranquilo, que pronto viene el videoín. Pero use su Biblia. Gloria a Dios. Romanos 11, verso 8. ¿Ya lo consiguió? Fíjense lo que dice. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Ojos que no ven, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. A la iglesia a nivel nacional están sucediendo cosas y están viendo y lo ven como normal. Y escuchan cosas y bueno, eso es normal. Eso casi que ya están diciendo, pero eso es que todo el mundo lo hace. Pero es que en la iglesia allá lo hacen. Bueno, pero eso es allá. Me acuerdo que el pastor Máximo dijo en una ocasión, mi responsabilidad es esta iglesia. Porque Dios le va a pedir cuenta a mis pastores por esta iglesia, no por la de allá. ¿Me entendió? Bueno, ya la pastora dijo amén.
Porque ella también tiene que rendir cuenta a Dios por esta iglesia. Si en la iglesia de allá de la esquina hacen otra cosa, Dios se encargará de hablar con el pastor de aquella iglesia. Pero mientras aquí esté la palabra de Dios y aquí se enseñe lo que enseña la palabra de Dios, es la responsabilidad plena de nuestros pastores y de nuestros líderes, de lo que aquí se habla y de lo que aquí se enseña. Pero si lo hace otra iglesia, entonces, no, pero es que allá no dicen nada de eso, pero eso es allá. Aquí vamos por la palabra. Y si aquí dice, es así. Si allá enseñan otra cosa, porque ya ahora predican hasta de libros escritos por otras personas, ya no predican ni de la Biblia. Es en serio, es en serio. No, porque el libro tal dice tal y tal cosa, y no es de la Biblia. No, que yo leí del pastor tal, no voy a decir nombre porque ya usted lo debe saber. ¿Qué pasa? Entonces la iglesia cayó en un espíritu de estupor, está dormida, pero es tiempo de hacer algo, es tiempo de levantarse, es tiempo de reaccionar, como dije ya. Por último, quiero leer algo que está en Joel. Joel capítulo 3, con este versículo concluyo. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, versos 9 y 10. Gloria a Dios. Es tiempo de despertar, iglesia. Joel capítulo 3, verso 9 dice, proclamad esto. Yo lo voy a decir, proclamad esto dentro del centro cristiano pentecostal. Despertad a los valientes. Porque yo sé que aquí hay valientes. Tal vez estuvieron medio dormidos, pero aquí estamos para despertarlos. Gloria a Dios. Despertad a los valientes y acérquense. Vengan todos los hombres, las mujeres y los niños de guerra. Forjad espada de vuestros asadones y lanza de vuestras hoces. Y diga el débil, fuerte soy. Mi llamado es este, a despertar a los valientes. Hay un valiente en ti que ha estado dormido. Por eso inicié hablando de Napoleón. Hay un gigante en ti que está dormido. A lo mejor el Espíritu Santo que está en ti, pero lo tienes dormido. El Espíritu Santo está en ti, pero lo tienes allí relegado a la última habitación. No abras la puerta porque todavía no puedes salir. Y el Espíritu Santo queriendo salir, actuar, obrar, mostrar las maravillas de Dios a través de ti. Pero es tiempo de despertar a los valientes. A las mujeres de guerra, a los hombres de guerra, a los hombres que están dispuestos a luchar, a permanecer despiertos, a velar, a estar alertas, con los ojos bien abiertos y los sentidos bien puestos, para ver cómo Dios está obrando y para no ignorar cómo el diablo también trabaja y estar apercibido de sus movimientos. Y Satanás, ya sé que te estás moviendo en tal cosa. Ya te descubrí. ¿Por qué? Porque tengo mi sensible, ya estoy sensible. Por el constante estar con el Señor, ya yo me he hecho sensible a percibir lo que Dios está haciendo y cómo Satanás está actuando. Eso era lo que operaba en el Señor, los dones espirituales, el discernimiento de espíritu. El Señor nos dio muestra de todo esto. Cuando le reprendió el espíritu a Pedro, no hablaba con Pedro, hablaba con lo que había ahí. ¿Pero por qué? Porque estaba sensible. El Señor estaba operando en el discernimiento de espíritu. Otros dirían, ay, qué malo, lo reprendió. No, yo reprendí al diablo que está ahí, persuadiéndolo, pero no, yo amo a Pedro. Pero hay un bicho feo ahí que se quería manifestar. Y hay que tener eso.
Hay que tener eso. Yo hace poco también le dije a la pastora, yo respeto, y lo quiero hacer público, yo respeto el discernimiento espiritual que tiene el pastor Máximo Escalona. Porque sé que lo tiene. Él vio cosas que yo no había visto. Y yo hoy tengo que decir, ya, él lo había visto antes que yo. Y yo, en su momento, yo dije, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero, y pastor, lo que tú hagas, yo te obedezco porque sé que eres un hombre de Dios. Y cuenta conmigo. Y tomó decisiones que a lo mejor a muchos no les pareció. Y hoy veo el resultado. Bueno, los que tienen tiempo aquí sabrán de qué estoy hablando. Pero es un hombre con discernimiento de espíritu, que está bien despierto, que no está dormido, como otros, que les cayó el cloroformo espiritual y nadie se dio cuenta. Pero el pastor no. El pastor no. Y él vio esto antes de mucho rato. Y no me huele bien, y no me huele bien. Pero pastor, ¿pero qué tiene de malo? No me huele bien. ¿Saben que el ejercitarse en el espíritu es lo que produce eso? Y a eso es lo que los llamo, a movernos, a despertar a los valientes, a dejar ya el sueño y a ser hombres valerosos y mujeres virtuosas y valerosas también. Y los niños también, no crean. Hay un lugar para ustedes también aquí en esto. No crean que los niños, no, porque los llevan para allí y para acá, para allí y para acá. No, no. Ellos también tienen el deber y la obligación de ser llenos del Espíritu Santo. Porque también el Señor se los dio a ustedes.